esta charla tan enfocada a la edición, quisiéramos que al final ustedes sintieran que es un elogio a la edición, a la buena edición de libros. Jerónimo tiene una trayectoria pues muy reconocida en edición, es un editor que para nuestro medio lo conocemos mucho a través de Tragaluz Editores y es un profesor universitario. Yo le decía a Jerónimo que quería empezar como haciendo una cita que me parece muy bonita, porque el título de esta conversación es un título muy ambicioso y es Libros Maravillosos. ¿Qué hay detrás de un libro que nos parece un libro maravilloso? Entonces la cita que quería hacer es esta cita de Rafael Gumucio, que es un autor chileno que dice: la razón por la que un autor escribe y la razón por la que edita es para morir menos solo de lo que se supone que uno muere. Entonces pensaba que un libro maravilloso, un buen libro, es un libro que nos acompaña en la vida, y al final de la vida ojalá tengamos la memoria de esos libros que nos enriquecieron en el camino. Jerónimo, que es un libro maravilloso para ti. Bueno, Luisa, muchas gracias por la invitación y por la felicidad de estar aquí en este espacio. Hablábamos ahorita justamente con Sabrina Duque, que estará mañana, me decía, hay quien me ha dicho que mis hijos tienen demasiados libros, pero para mí nunca hay demasiados libros, podrían tener incluso más, y no hay, como le dicen a veces a los niños, que tienen demasiados juguetes. Y entonces como trasladar esa idea para pensar que hay un posible exceso de libros. Yo sí estoy en un punto en mi apartamento en que casi libro que entra, libro que sale, y como con un problema ya de espacio físico, pero nunca he sentido que tenga demasiados libros, sino más bien que soy absolutamente ignorante sobre lo mucho que se escribe y lo que se publica, que me falta tiempo, que siempre me faltará, y que los libros que tengo sin duda hacen más humana y poblada mi soledad. Y necesito muchísimo leer para reencontrar muchas de las cosas que ahora Héctor Abad dijo en defensa de la lectura. Un libro maravilloso, entre otras cosas, creo que son esos libros indelebles que sabemos dónde los leímos, como que el tiempo se detuvo, nos retuvieron, sabemos todavía dónde están en el estante, volvemos a mirar las marcas que dejamos y esos libros vuelven a la imaginación, y hay unos libros que se fijaron tremendamente en nosotros en un momento en el que todavía no tenemos una idea clara de lo que es la edición, que es un poco lo que vamos a hablar, pero donde la lectura se empieza a desarrollar y quedamos completamente cautivados. Y también en la charla anterior Héctor Abad habló de 12 chicas que están aquí en el auditorio ahora y que yo ayer las vi leyendo y escribiendo 10 horas seguidas, no querían saber de nosotros. A una de ellas se le preguntó en algún momento qué iba a hacer, qué iba a hacer durante la tarde, y dijo simplemente escribir, como subiendo los hombros, como si fuera obvio, como si no hubiera nada más que hacer. Y además en dispositivos electrónicos, que es algo que también podríamos pensar, en el sentido de que pueden haber muchas resistencias contra el libro electrónico, pero cuando uno ve a un muchacho leyendo 10 horas en un Kindle, dice, bueno, de pronto no es tan terrible. Y hay algo que a mí me importa mucho de la edición. Yo creo que editar literalmente, etimológicamente, editar es dar a la luz, es sacar a la luz. Saber con oficio sacar a la luz, eso es editar, es una cosa que es darle vida o nacimiento, bautismo a algo. Y editar para mí, en pocas palabras, volviendo a la cita de este escritor chileno, un editor es un hacedor, para volver a esa palabra que me gusta mucho, es un hacedor de comunidades. Un buen editor saca a la luz ciertos libros y los libros que sacan crean comunidades.
y en Colombia nos falta crear muchas más comunidades, y si hay pocos editores, yo creo que en parte es porque nos faltan muchas más microcomunidades. Cuando trabajamos como editores tenemos un reto, y es que ese libro en el que estamos trabajando sea un libro inolvidable para aquella persona a la que le llegue a sus manos. ¿Qué piensas tú que tiene ese oficio? ¿Qué garantizar mientras se hace para que ese libro efectivamente sea valioso en el sentido trascendente de la cultura? Es que hay un momento donde uno se mete en el libro como ya tras bambalinas. Hay un momento donde lo lee, donde tiene el texto, donde el texto se lo roba y se lo lleva a uno y lo arrastra, y está leyendo el texto ininterrumpidamente. Y hay otro momento donde uno empieza a mirar el libro desde afuera, porque de pronto recibe solamente eso que llamamos texto, que es algo indefinido. Texto puede ser prácticamente cualquier cosa, con cualquier extensión. Definir un texto, hablamos de textos largos como cortos, de aforismos como de la Biblia. Entonces, en algún momento se recibe lo que se define un texto, lo que se define muchas veces en términos de extensión, si pensamos en el cuento o en la novela, y viene un trabajo ya completamente diferente de pensar el texto línea a línea, palabra a palabra, con la mayor posible conciencia lingüística que se pueda tener, histórica también, y se recibe un texto pensando en cada una de las palabras que están ahí, en el oficio que también está detrás de la persona que lo escribió, y el texto, que podía ser muy personal, se vuelve algo colectivo que pasa por muchas manos, que tiene que llegar a muchísimas más, y es un trabajo profundamente artesanal. Yo siento que tanto el revisor como el editor de mesa, como la persona que va a un archivo y transcribe, la persona que tiene un audio y lo transcribe, la persona que piensa en márgenes, en espacio, luego también en todo tipo de diseño, va ganando condiciones de artesano, tiene que trabajar de una forma muy lenta, tiene que desarrollar el oído, y por más tecnologías que hayan y por más acelerados que estemos, en el momento en el que somos un buen editor, somos personas que trabajamos a un ritmo de tortuga, volviendo a mirar las cosas muchas veces y dándole a cada esquina del libro y a cada palabra el mayor peso que puedan tener. Entonces, para mí, construir un libro tras bambalinas, mirándolo desde adentro, entrando en el trabajo de alguien más, participando del acto creativo en alguna medida, es darle la dimensión ideal que imagino a cierto texto. Puede ya conocerse, puede estar olvidado, pero además de sacarlo a la luz, tratar de que ese libro que salga a la luz se quiera buscar, se quiera guardar, se quiera oler. A mí me encanta oler los libros apenas salen de la imprenta, y entender que un texto tiene una dimensión abstracta, claro. Ahorita Héctor leía algunos poemas de memoria, y el texto puede ser ese texto que está en la memoria y que no sabemos, Cervantes hablando de la lectura, pero el texto también tiene una dimensión material, sea con una imprenta antigua, sea con imprentas más modernas, sea o no el libro digital, estemos o no archivando las cosas en nubes, y la dimensión material de un texto, cuando a uno lo fascina, otra vez hace que el trabajo sea muy lento, muy artesanal, y que pase por las manos, y que no sea solo un texto intelectual, sino cada uno de los sentidos físicos y materiales que tiene producir lo que finalmente va a salir. Tú decías ahora una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra conversación y comunidad. Yo creo que editar también se parece a conversar, y a conversar con mucha gente. Se conversa con el autor, se conversa con el texto y lo que hay en el texto, y también se conversa con la posible audiencia o lector de ese que será un libro. Y por eso seguimos conversando con la charla anterior de Héctor Abad. Yo insisto también en que fue un elogio de la lectura,
y fue un elogio de la lectura entendida como conversación citando a Cervantes. No hay nada, difícilmente, digamos, es difícil, algo más colectivo y de muchas disciplinas que la edición. La edición no es solo un gremio, la edición no son solo las librerías o las ferias o este momento. La edición puede comenzar muy atrás, desde un archivo, desde un borrador, una serie de borradores, y entonces participan todo tipo de lectores que en el fondo tienen que volverse buenos conversadores, y los lectores que mejor conversen con cierto texto y lo conviertan en conversación pública. Entonces, por lo menos la idea que yo tengo de algunos grandes editores son personas muy cuidadosas, grandes amigos de algunos autores, muy respetuosos, pero que también tienen que tener la valentía de decir esto, por ejemplo, no funciona, esto lo quitaría, esto para mí es problemático. Yo estoy incluso preocupado a veces con ese exceso de profesionalización de algunos autores que ganan grandes adelantos, que son obligados a publicar un libro por año, que tienen unos compromisos salvajes de publicación con las editoriales, porque el tiempo que queda de conversación con el editor se va perdiendo. Yo sé de novelas que las entregó tarde un autor muy conocido, y como las entregó tarde y había la premura de que salieran para una feria, es decir, si discutieron 2 o 3 palabras es mucho, o llega un rango de un escritor. Me acuerdo de una anécdota con Vargas Llosa que decía, el revisor solo le propuso 3 cambios y él aceptó 1, y un momento donde el diálogo puede ser ya muy escaso. Yo imagino, tal vez porque trabajo bastante con editoriales independientes, porque conozco a los autores, porque valoro mucho la lentitud, que ese diálogo, mientras más largo sea, con la persona que mira pruebas, cuántas pruebas tipográficas hay, si el libro tiene ilustraciones, cuántos prelectores tuvo, qué tiempo tuvo el autor para aceptar lo que le decían los prelectores, hasta qué punto tenemos o no esa capacidad de dejar el libro enfriar y retomarlo pasado algún tiempo. Se está escribiendo muy sobrecaliente, y en ese sentido la edición empieza a confundirse con la publicación, y nosotros, en vez de tener editores, tenemos publicadores, inventándome la palabra, y un publicador es algo un poco inútil. Nosotros podemos ser nuestros publicadores. Ahí, en tu trabajo de Pessoa, a mí me parece atractivo un asunto, y es que había libros, un poco publicar quizás de él son por lo menos. Yo entendí que lo que estaba publicado era el 10%, tal vez hoy más, pero que cuando yo encuentro ese archivo lleno de manuscritos, entiendo que prácticamente lo que yo sabía era la punta del iceberg, lo que yo desconocía todo lo que estaba abajo. Me está sucediendo lo mismo ahora que, digamos, he estado trabajando el archivo, algunas cosas de León de Grave. Nosotros de León de Grave no conocemos casi nada, es decir, uno ve estos 10 o 20 tomos, ya no sé, que publicó ahora la Universidad Nacional, que suman como 30.000 páginas de León de Grave. La antología de Darío Jaramillo tiene 500 páginas y ya es muy grande, pero no llegamos a 20.000, 30.000 páginas. Vemos los libros que salieron ahora de León de Grave y hay mucha más prosa que poesía. Y qué maravilla, hablando del título de esta conversación, ves ahí, o sea, qué de maravilloso ves en ese reto de descubrir, hay que hurgar más, hay que sentarse a conversar de alguna manera más con ese autor y con ese producto,
para hacer de esto un libro distinto? Quizás sea un libro no pedido por el lector. Pues es, digamos, algo que yo llamo la mediación editorial, y es uno participar de forma más activa en la forma como los textos llegan a los lectores finales. En el momento en el que yo estoy trabajando con manuscritos inéditos, pues sé que voy a mediar en la primera lectura de textos que nunca se han leído, que no forman todavía parte de un patrimonio de lectura y que no están todavía en librerías, y que cualquier forma en la que yo intervenga en el proceso entre quien escribió y yo me quedo como mirándolo por encima de los hombros, y la persona que se va a quedar atrapada en la lectura, es un trabajo de mediación muy activo. Se trata de pensar cómo intervenir en ese proceso, hacerlo de forma respetuosa, pero también sin miedo, y esa es una de mis grandes fascinaciones. Es decir, sé que tengo mediadores, sé que he leído a partir de lo que ya se conocía, pero que tengo la posibilidad de continuar el diálogo de una forma muy personal, estrecha, cercana, tocando los manuscritos como si yo los hubiera escrito, con esa sensación de epifanía ante algo que a uno lo puede deslumbrar y que tal vez ha pasado por muy pocos ojos y por poquísimas manos, y tener una responsabilidad muy grande de tener material inédito, de pensar cuál es la mejor manera de sacarlo a la luz, de saber que uno está participando en la construcción de una obra ajena. No es la obra de uno, pero quedó en las manos de uno, y ese ha sido mi trabajo. Cautiva, una persona que en su momento no era portuguesa, llegué a ser más tarde. Alguien, digamos, desde Colombia podía estar en el archivo de Fernando Pessoa en Lisboa y darle a los portugueses a conocer libros inéditos del autor que hoy se considera más importante del siglo XX en Portugal. Hay una doble condición tuya, la de traductor y la de editor, incluso también la de escritor. ¿A qué se parece la traducción? También a una edición. Yo hace algunos años escribía mucho, he dejado de hacerlo como escritor de textos creativos. Me decía, digamos, Juan Gabriel Vázquez, que una de sus primeras lectoras fue en algún momento María Mercedes Carranza, y que le llevaba a la Casa de Poesía Silva algunos cuentos. Yo he estado, digamos, ahora trabajando también en el archivo de María Mercedes Carranza, y yo tuve poetas. Yo me acuerdo, digamos, de Piedad Bonet leyendo algunos cuentos que yo leí, escribía y que yo se los llevaba. Y en algún momento sentí que me faltaba el tiempo, que no lograba hacer tantas cosas, y sobre todo que no quería mezclar dar clases con estar escribiendo. Yo desconfío demasiado, es como un problema mío, pero desconfío mucho de las personas que son profesores y escriben, y que me faltaba tiempo. Entonces, encontrar la traducción en algún momento, además de la edición que ya la tenía, fue como reencontrar la creación. Yo no creo en traducciones literales. Incluso un proyecto muy bonito en el que estoy ahora, yo con 18, 19, 20 años, cuando tenía el italiano muy presente, me puse a traducir la Divina Comedia con otro amigo, y tradujimos prácticamente toda la Divina Comedia, y el proyecto quedó guardado 20 años. En 2015 retomamos el proyecto, y nuestra traducción de la Divina Comedia del Infierno por ahora va a salir solamente en abril, mayo, para la Feria del Libro este año. ¿Y por qué te robó la traducción? Pues porque Pues en ese momento era un desafío académico. Hicimos la traducción más literal posible de la Divina Comedia, dejamos una cantidad de italianismos, de latinismos, andábamos para arriba y para abajo con la enciclopedia dantesca, nos llenamos de notas y notas y notas la cabeza, hicimos notas largas, introducciones. Ahorita estaba en Perú con algunos amigos que llevan 15 años leyendo la Divina Comedia y no han terminado en el esquema de lecturas Dantis, que pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses por canto. Y en la universidad fue un desafío obsesivo
obsesivo por leer ese libro de arriba abajo, volverlo todo el 300 italiano y convertir a Dante en toda la literatura. Retomamos la traducción hace 3 años. Yo estoy cambiando el 70 al 80% de lo que traduje. Hace 20 años yo entendía, y le pasa a mis estudiantes, que traducir era como un ejercicio de fidelidad absoluto, y yo hoy siento que sí tiene uno que ser como creador, una especie de traidor fiel, que puede ser paradójico, de saber traicionar, que también puede sonar como raro, de buscar muy buenas soluciones en otro idioma y de saber alejarse y de saber acercar el texto a los lectores. La Divina Comedia que hice hace 20 años le servía a los eruditos y a la persona que quisiera entender el sentido de cada palabra, de ciertos verbos que seguían existiendo, por ejemplo, verbos que tenían que ver con la cetrería y con la casa, y yo sabía el sentido exacto medieval que tenía en cetrería cierto verbo y quería mantenerlo. Hoy prefiero eso en una nota, o prefiero perderlo, y le digo a veces a mis estudiantes que el arte de traducir es como el arte de decidir qué perder, porque algo hay que perder, pero hay como que decidir, por ejemplo, del inglés al español. El inglés, Edgar Allan Poe, digamos, El Cuervo, tiene unas cosas de una perfección matemática terrible. Uno nunca lograría con la formación silábica del español hacer lo que el inglés logra. Una palabra larga en inglés puede ser una sílaba, en español no. Y hay algo que se pierde, y ahí es como que, digamos, de 3 adjetivos, definir cuál es el adjetivo al que uno renuncia. Cuando uno lee entrevistas tuyas sobre la edición, tú dices que, bueno, que en algún momento tienes que dejar constancia de las incertidumbres, y pienso en lo que has hecho con Pessoa. Es decir, en traducción yo veo que cada vez como que traiciono más, y un traductor no puede poner muchas notas, pone las notas necesarias. En edición lo que pasa es que uno a veces toma decisiones muy arriesgadas. Héctor Abad hablaba de Jorge Luis Borges, justamente de esa biblioteca que Borges en algún momento perdió en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires hasta que reencontraron todos sus libros. Daniel Balderston tiene un libro muy bonito sobre cómo Borges escribía, y Borges escribía de forma escalonada en escaleras, como que no llegaba a la palabra, ese sueño que tenemos de Mallarmé de la palabra exacta. No encontraba la palabra exacta, la palabra justa, la palabra que estaba buscando, y hacía una escalera de palabras posibles. Y en muchos manuscritos de Borges, en la casa de Asterión, en otros, hay una frase y después, digamos, 5, 6, 7 palabras en escalera para adjetivar castillo, castillo tal, castillo tal, castillo tal. Borges tomó la decisión al final de una palabra, pero tenía 7, y todo el borrador eran opciones, 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 opciones. Borges tomó sus decisiones, lo publicó, pero Borges hubiera podido no hacerlo, Pessoa no lo hizo, y muchas veces yo tengo esos textos escalonados. Tendemos bien o mal a querer textos legibles, a querer textos de imprenta de Gutenberg lineales, a tener márgenes, a tener las cosas organizadas, y no estamos acostumbrados a textos que estén en estado caótico y vacíos. A esos vacíos. En el caso de Pessoa, a mí me ha tocado decidir si tiene 3 o 4 adjetivos, cuál colocar en el esquema de línea recta, pero yo me siento incapaz de no decir cuáles fueron las opciones que no tomé. Y yo me hacía la pregunta, pues traducir y editar a Pessoa es un reto quijotesco, es un reto muy ambicioso para un autor tan complejo, y además no hay con quién hablar, no está el otro que el editor común y corriente tiene al lado para decirle, usted cuando está diciendo esto, ¿qué quiere decir? Si hoy Pessoa estuviera acá. Pero otra vez conectamos con la charla de Héctor Abad hace poco, que terminaba hablando de la muerte y de lo que encuentra, digamos, en los bolsillos del padre muerto. Es un poco lo mismo, digamos, yo encuentro los papeles, aunque no sea de un padre, pero encuentro los papeles
en portugués un fondo nacional, un archivo se llama expolio. En español la palabra no nos funciona, pero si habláramos de expoliar, pensaríamos en la muerte, y en el fondo un archivo siempre nos recuerda de alguna forma la muerte, más en el siglo XX, cuando la noción de archivo se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entrar en un archivo es entrar un poco en una idea de un espacio de lo que quedó, la conversación de los restos. Es como si también estuviera Pessoa ahí. O sea, sí, el diálogo se hace. Yo trato es que el diálogo no sea de ningún tipo de fanatismo, yo no creo que me ponga a dialogar mediúnicamente con Pessoa, aunque Pessoa tiene textos de comunicación con los espíritus. Yo sí he visto personas que me dicen que creen que se comunican con ese autor, yo no, pero es una especie de comunicación que yo no creo que en mi caso sea trascendental, pero sí muy íntima, de diálogo en silencio, de apropiación, de amistad, y es una conversación que se hace con alguien que uno nunca conoció, que uno construye, y en ese sentido estamos, los editores construimos amigos imaginarios. ¿Quisieras encontrarte en algún momento ese amigo imaginario que es Pessoa? No, nunca he querido. Me lo han preguntado 2 o 3 veces y he dicho que no, que tal vez saldría corriendo, justamente porque, o me han preguntado qué preguntas le haría, como si yo llevara guardando una cantidad de preguntas. Es como una especie de misterio que no se ha producido, de imposibilidad. Siento que prefiero vivir con el que yo he construido, con el amigo imaginario que tengo, y no ir a desafiar esa imagen que tengo conociendo a la persona real, con el miedo de que se pierda completamente la imagen que es lo que tengo, con la que he vivido tanto tiempo. Sí, sería como un exceso de realidad que no he sentido ninguna necesidad, parecida a eso que hoy sucede con más facilidad, de uno leer libros y un día poder finalmente conocer al autor. Y eso comporta muchos riesgos, y yo creo que a veces yo he perdido libros por conocer al autor y me da muchísimo miedo. También el norte crear una colección como editor. ¿En qué momento, cómo fue el proceso de crear la colección Lusitania, que además era una colección arriesgada porque era traducir autores en lengua portuguesa al español, quizás autores de culto, muchos de ellos, o desconocidos para nuestro medio? ¿En qué pensar como editor cuando se va más allá del libro y se consolida una colección? Yo cuando dejé Portugal lo hice pensando, si me voy de este país que se adentró tanto en mí, me lo tengo como que llevar conmigo. Y sabía que me iba, o por lo menos me iba por un tiempo, pero que me tenía que llevar lo que había perdido. Y armar esa colección con Tragaluz en Medellín fue una forma, digamos, de que ese país que me había traído adentro pudiera quedar en Colombia. Y lo más bonito, eso se hizo en 2013, cuando Portugal fue el invitado a la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Existían muchos apoyos, se abrieron diferentes colecciones en este sentido de formar comunidades. Algunas se mantuvieron. Lusitania con Tragaluz en Medellín ya tiene 6 años, y fue como demostrar 2 cosas. Yo entendí hace 6 años en la Feria del Libro que las editoriales independientes eran mucho, pero mucho más arriesgadas que las editoriales ricas, consolidadas de grandes grupos editoriales. Los grandes grupos editoriales le apostaban a un libro o 2 libros con esfuerzo, después de muchas reuniones y sin rescatar lo que estaba en un patrimonio de lo publicado hace 30 años y fuera de circulación, y una independiente sin saber nada podía publicar de repente 8 libros nuevos para la Feria del Libro. Eso permitió que fueran editoriales independientes, y todavía hoy las que fundamentalmente en Colombia publican literatura portuguesa lo hacen de forma continua, y que han logrado algo que era muy necesario, que esos libros sí se vendieran, sí se leyeran y sí formaran comunidades. Y si ustedes en una editorial grande no lo hacen, es porque se inventan fantasmas, pero si el libro es bueno va a encontrar a sus lectores.
Hay un asunto y es que cuando uno ve pues esa colección que tú creaste en el 2012 con Tragaluz, ve que empezó con Pessoa, pero que empieza a traer otros autores. ¿Esos autores los tenías claros en tu intención editorial? ¿Sabías que era parte de ese Portugal que habías vivido el que traerías? Pero sí siente uno ya como lector que hay un tono en la colección y empieza uno en Walter Hugo Maes, se piensa en otros autores que están ahí y empieza a sentir inconscientemente conexiones. Es que hay algo en lo que yo también me conecto mucho con lo que dijo Héctor Abad. Un editor también es un lector, un editor tiene muchas deudas de lectura y yo lo que más quiero en general traducir y publicar son esos libros maravillosos, volviendo al principio, esos libros que me han marcado muchísimo. Yo estaba hablando con Santiago Gamboa ahora en la mañana y le decía, uno de los autores que yo más necesitaba en algunos programas que todavía quiero publicar, que más leo y que no se conoce en Colombia, estoy casi como diciendo lo que quisiera hacer mañana, es un brasileño que es Raduan Nazar, y es muy poco leído y para mí, digamos, tiene en Brasil, y se lo comparan muchas veces con Juan Rulfo, y para mí la importancia icónica, emblemática que le hemos dado a Rulfo, para mí la tiene Raduan Nazar. Entonces hay algunas cosas que a mí simplemente me cambiaron la vida. Hay otro libro si también hablara en sueños editoriales, para mí, digamos, después de Fernando Pessoa, mi segundo Pessoa es Alexandre O'Neill, que se va a publicar ahorita en la Feria del Libro. Otro autor que me mató en algún momento es Diniz Machado y Lo que dice Molero. Y hay libros que están fuera del mercado, fuera de la órbita, y que sí, si yo eligiera esos 3 o 4 libros o 3 o 4 películas estarían ahí, y una de mis alegrías ha sido traer esos autores. Estuve con Augusto de Campos en Sao Paulo, vamos a publicar Augusto de Campos ahora en Colombia, entonces es ir completando amistades, deudas, lecturas, necesidades. Y universos simbólicos y alegrías. Antes de conversar con el público, me gustaría como terminar la conversación con una reflexión que es: ¿editamos los libros que merecen ser leídos o editamos los libros que la gente quiere leer? Sí, yo no sé, como para evitar la pregunta, digamos, diría ¿cuál es esa gente? Yo creo que volviendo a esta idea, cada editorial ha formado sus comunidades y eso está bien. Lo necesario no es tener una sola comunidad o una sola voz, sería absurdo, o una sola historia, sino tener muchas. Yo no tengo realmente ningún conflicto, ni lo puedo tener con que se publiquen libros que yo no leo, que se publiquen muchísimos. Lo que a mí me cuesta es que no existan más comunidades y que no exista más pluralidad. Entonces creo que justamente son los lectores los que mandan cartas, los que le dicen a una editorial que publicar, a los que hay que escuchar más, y tal vez tenemos es que abrir espacios para que nos digan desde afuera de forma más amplia qué quieren leer algunas personas, y para llenar vacíos en lo que muchas personas quisieran leer o conocer, descubrir universos. Hace 6 años en Portugal no se sabía casi nada de Portugal, hoy ya hay algunas ideas, pero se puede saber mucho más de muchos países. Encuentros como estos, donde a veces hay una ciudad, un país invitado, sirven justamente para eso. Y la lectura, la edición son formas de abrir universos, de abrir el nuestro, de compartirlo. Ojalá estuviéramos en un mundo de muchísimos mundos y la edición fuera multiplicar los mundos que conocemos. Bueno, mi formación como es de periodista, siento que en la edición hay un asunto trascendental para mí y es crear públicos. Y la pregunta iba un poco hacia cuando creamos los libros que merecen ser leídos, también estamos apostando no al público actual, que es muy valioso, sino al nuevo público, al que no ha llegado aún. Y también en algunos temas. Tú hablaste ahora rápidamente de Walter Hugo May, yo no dije nada, pero estaba, digamos, pensando en un libro que para mí fue muy importante, El hijo de 1000 hombres,
porque yo leo El Hijo de Mil Hombres en una clave de entender lo que es el estigma, la estigmatización y todo tipo de estigmatizaciones, y hay cuestiones que para mí son simplemente universales y que están muy bien tratadas en ese libro. Entonces hay algunos en los que yo también he querido, digamos, compartir lo que son reflexiones, pensar en un público, pensar en cuestiones que pueden ser actuales o no, pero que yo creo que tienen personas a las que en este momento ciertos libros les serían importantes para pensar, sentir lo que están viviendo. Yo creo que los libros enriquecen la conversación, no sé, pues entre el público, quién quiere hacer preguntas, lado. Hola. Esta es una pregunta que le quería hacer hace mucho tiempo a Juan Gabriel Vázquez y se me había pasado. Pero como tengo ahora ahí un traductor, me imagino que editar a un traductor debe ser muy complicado, porque uno no solamente tiene que conocer la obra que le pasa al traductor, sino que tiene que conocer, o debería, supongo yo, y allá va la pregunta, conocer al autor original, porque si tú le llevas algo a un editor y el editor te dice, no, esto no lo diría Pessoa nunca, él no usaría tal adjetivo o tal construcción gramatical o tal frase o tal giro. ¿Cómo es el trabajo que tú haces, que tú decías, por ejemplo, cuando lo de Dante, la Divina Comedia, había unas cosas que tú decidías que no hacías la traducción literal, o quitarle un adjetivo de Pessoa y preciso quitaste el que a alguien le parecería el más importante por ser una cosa tan subjetiva? ¿Cómo es ese trabajo de la persona que edita lo que tú traduces? Sí, eso es como multiplicar una cantidad de desafíos. La Divina Comedia, yo en lo único, digamos, que fui muy claro es que pensaba que tenía que tener el texto italiano, en ese sentido de transparencia, de explicar las opciones, de decir lo que se hizo, además de buscar otras traducciones. Acaba de salir una muy buena en Acantilado, busqué una que hizo un poeta argentino el año pasado y que después se publicó en Chile también, buscar las más recientes y también conocer lo que habían hecho otros traductores. Ahora, cuando uno y también depende de que sea poesía o sea prosa. Juan Gabriel Vázquez, que está aquí en segunda fila, ha hecho unas traducciones muy, muy importantes, y yo me imagino que el editor de esas traducciones ha asumido que esas traducciones son textos nuevos que hasta cierto punto están firmadas por Juan Gabriel Vázquez y que directamente le está proponiendo cambios a Juan Gabriel Vázquez y no a Joseph Conrad. Que puede volver al texto en inglés, puede, pero yo no me imagino necesariamente que el editor lo haga. Yo por lo menos como editor me sentiría más cómodo en un primer momento, y depende de cuántas fases editoriales pueda tener de revisión un libro y de cuántas personas lo miren y si se divide en tareas, pero yo en principio leería el texto como si no conociera la versión inglesa y quisiera que la versión en español me convenciera profundamente. Y solo volvería al texto en momentos oscuros donde me pierdo. Hay a veces traductores muy ingenuos que traducen muy literal, que pasó en estos días traducir, digamos, el portugués cova, que no es cueva, sino es tumba muchas veces, y a mí me sonaba raro, o a la persona que revisó el texto, muchas veces uno se percata de los errores sin tener el original. Y uno dice, pero esto no puede ser. Y en esos momentos sí yo volvería, digamos, al inglés, al italiano, al portugués, para saber exactamente lo que estaba y ver si no hubo un error de comprensión, digamos, de falsos amigos. Espantoso, espantoso, es algo glorioso y maravilloso en portugués. Y si yo digo que una persona es espantosa, es porque me parece digna de nota de una forma formidable. Y si el traductor no tiene siquiera el conocimiento de falsos amigos, muchos traductores no
simplemente han vivido en un país algún tiempo, tienen alguna noción, no necesariamente tuvieron una instrucción formal, y hay personas que traducen de forma muy intuitiva, pero entonces también caen, no mucho, pero sí en 2 o 3 errores, pero le pueden dar la vuelta completamente al texto. Y creo que eso sí es lo que hay que cuidar mucho. Yo he ido solo lentamente encontrando como algunas personas a las que les doy carta blanca, y hay otras en las que empiezo a perder confianza porque sé que el texto les hace zancadilla y que no llegan hasta ciertos niveles de comprensión del idioma que está del otro lado. Uno tiene que estar muy familiarizado con los dos, claro que tiene que conocer mejor el propio, pero tiene que no ir, y el peor traductor, yo creo que es el traductor que es capaz, que yo no entiendo cómo lo hace, de no entender lo que dice en algún momento el texto, pero de todas formas traducirlo, pasar por encima. Es decir, si uno no entendió un pasaje, uno tiene que quedarse ahí parado, pero Debería creer ser el mismo que, o sea, uno puede entender cada palabra, pero si no entiende el hilo, pues pero no es el rigor del traduzca. lector. Yo creo que también es la reflexión y la conexión. Y es cuando somos lectores, queremos entenderlo todo. Cuando estamos editando, cuando estamos traduciendo, hay que hacer el ejercicio de entenderlo todo. Sí, o uno estar muy convencido de que realmente lo entendió todo, que hizo toda la indagación posible, que si hay un nombre que no conocía lo buscó, que verificó la ortografía, una ciudad, una historia, algo que esté contado. Yo con textos de autores que escriben en portugués pero nacieron en África, escriben desde África, con textos de Mozambique, de Angola, una de las cosas que me preocupa más es saber cuándo no estoy con lenguas occidentales, sino con idiomas africanos, cuándo la etimología no es latina y cuándo tengo que decirle al lector, parte de la riqueza de este texto es que esta palabra, que seguramente no voy a traducir, vienen del bantú y por eso es que están en cursiva. Pero eso hizo que yo me detuviera en cada palabra para tener la conciencia de cuándo estaba con raíces latinas y cuándo estaba con raíces africanas. ¿Alguien tiene una pregunta? Pregunto acá, leyendo al maestro Juan Gabriel Vázquez en una de, tal vez de sus últimas novelas, él expresa sobre contextos políticos que se han vivido en Colombia y quizás para él es menos incómodo hablar hoy del asesinato de Uribe y del mismo Jorge Eliezer Gaitán, que llegó a generar en Colombia toda una lucha política que vivimos y no hemos parado. La pregunta mía es esta: está el escritor, está el editor y está el contexto social. ¿Qué hace el editor? En un imaginario hoy, por ejemplo, en un país como Venezuela, donde un escritor está hablando de una realidad política y social aberrante, ¿qué hace ahí el editor? ¿Se publica? ¿No se publica? Cuando el escritor está en un medio externo prácticamente exiliado, no sé si sea más fácil, pero cuando él vive en el mismo medio y no quiere salir de él, esa es mi pregunta. ¿Hay censura? ¿Cómo es la conversación? Se perdió el campo editorial, se perdió, lo devoraron, lo destruyeron. Pero en el caso, ¿qué es lo que estaba pensando? Que es algo más reciente de lo que estaba hablando en estos días, el Mein Kampf de Hitler, Mi lucha. Hace poco volví a hacer un libro, y parte de Mi lucha en Holanda de estudio del libro. Y la discusión no era tanto o exclusivamente si publicar un libro que incitaba o podía incitar al odio como Mi lucha de Hitler, si se editaba o no, que ya era difícil, hasta dónde va un editor, qué publica y qué no publica, cuáles son los criterios
para que quiera publicar algo, porque a un editor se le ocurriría publicar Mi Lucha, pero una de las cosas interesantes que pasó en Alemania, en Holanda, es que publicaron no Mi Lucha como se publicó originalmente, sino llena de notas, llena de contextualizaciones, de un aparato crítico muy fuerte, de muchos estudios, diciendo, de pronto sí podemos llegar a este libro, lo que queremos es que se verifiquen algunos hechos, que se dé información que no esté ahí, que se complemente, que se diga más, que se presente y digamos no dar el libro completamente desarmado. Y se volvió un problema editorial, digamos, yo creo que en este momento o a la larga, porque ya ha pasado mucho tiempo y algunas personas incluso me decían, yo después de la Segunda Guerra no lo publicaría, pero pasados 70 o 100 años sí, y parecían estar hablando de derechos de autor, y la discusión se transformó no en si el libro hay que dejarlo como prohibido, sino en cómo publicarlo. Y se está volviendo una cuestión editorial de cómo dar a conocer libros que circulan menos o que eran clandestinos o que por algún motivo estaban fuera de lo que podíamos leer. ¿Alguien más? Buenos días. Jerónimo, supongo que usted es docente y lograr que los estudiantes lean en una clase de literatura es el desafío cotidiano. ¿Es posible lograr desde una ciencia que no sea literatura motivar a estudiantes universitarios o de colegio modernos sin que sea literatura? Me hago entender, enseñar astronomía con 100 años de soledad, Úrsula Iguarán tejiendo en el corredor de las begonias. Enseñar, para no salirme de la lusoparlante, Machado de Asís para una clase de administración pública o El niño en el espejo para una clase de refracción, o utilizar a Borges para historia o qué sé yo, o a Cortázar para medio ambiente. Muy desafiante la pregunta. No, es una pregunta bonita, indirectamente también se la hicieron a Héctor Abad. Yo comentaba ahorita con otro de los invitados que mi profesor de matemáticas en el colegio se volvió escritor y en algún momento abandonó las matemáticas y empezó a estudiar literatura. También comentaba con alguien que su hijo solo quería leer de ciencias pero nada de literatura, pero lo importante es que estuviera leyendo, y yo cada vez estoy más feliz de tener estudiantes de todas las carreras, y a veces mis mejores estudiantes claramente no están en literatura, están muchas veces en derecho y en otras carreras y leen con una disciplina que les han enseñado en otro lugar. Yo lo que creo es que nosotros hacemos leer a cualquier persona cuando algo nos ha emocionado con esta idea de los libros maravillosos, o cuando un libro se ha adentrado en nosotros porque hemos hecho parte del proceso de publicación. Para mí hay libros un poco, yo creo que lo siente cualquier escritor, cualquier editor, cualquier traductor, que sentimos que son hijos, y si hablamos con profundo amor de algo que nos marcó, yo no creo que haya fronteras disciplinarias para, es decir, yo realmente de ciertos libros, de los que además me he vuelto como coleccionista, yo no sé, digamos, Bartleby, el escribiente, el escribano, depende de la traducción, de Bartleby, de Melville, yo cada vez que veo una traducción nueva, una edición nueva, lo compro. Y si yo hablo de ese libro, hablo como si estuviera hablando de algo que se quedó en mi memoria, que lo puedo recitar, que me sé las esquinas, que lo he leído varias veces, y el público es el que esté, y nunca sentí que hubiera sido escrito para alguien específicamente. Jerónimo, gracias por la reflexión que nos haces. Y si al traductor se le llama traidor por la alteración que puede, y de hecho lo hace al hacer en la interpretación un ejercicio que no es propio de su autoría,
el editor, en parte, no siendo traidor, se convierte en autor de lo que a la luz sale en una edición. Y muchos de los escritores terminan siendo reconocidos por el editor, pero muchos también opacados por el editor. La tendencia hoy hacia la edición tiene alguna posibilidad de descanonizar estas editoriales que en el efecto burbuja suben, nominan ciertos autores y aplastan los que quizás podrían estar siendo las voces que nos gustaría leer? Yo creo que es un problema complicado porque también, digamos, a veces en la universidad hay una cierta idea tradicional de que no se pueden leer o enseñar o discutir autores vivos, o una idea de que hay que dejar pasar 50, 70, 100 años como para que tengamos la distancia necesaria para hablar de ciertas cosas. Yo me he arriesgado e incluso pagado un poco el precio de eso, no solo a estar entusiasmado por lo que se escribe ayer, el año pasado, por lo que se está escribiendo ahora, por los escritores más jóvenes, por antologías de voces nuevas, sino incluso por traducir y dar a conocer tanto autores consagrados como autores más jóvenes. Y eso sí son opciones de las editoriales. Ahora, yo siento, por lo menos en el caso de Colombia, que estamos en un momento muy bueno de la literatura colombiana, que se están publicando muchísimos libros de gran calidad, de autores que ya conocemos y de otros que empezamos a conocer, y que las editoriales, muchas y las que conocemos, están publicando voces nuevas con gran regularidad. Yo siento que eso es muy saludable. Pero claro que esa es la perspectiva mía, en que siento que cada año estoy descubriendo más y más autores colombianos, y que eso se lo debo a muchas editoriales que están asumiendo la publicación de esos autores, a veces de forma más protegida, porque también publican muchas otras cosas o hacen trabajo de mesa y publican catálogos, pero se está publicando mucha literatura. Y yo hace rato no sentía, por lo menos en términos de Colombia, tantas ganas de ir a buscar tantos libros que me hacían falta de autores colombianos en librerías. Bueno, Jerónimo, ¿alguien tiene preguntas adicionales? Jerónimo. Quedamos Buenas tardes. ¿Logra convertirse usted en otro personaje más cuando hace una traducción, y qué siente cuando termina? Si hay un aire de nostalgia, de tranquilidad, ¿qué le produce esto? No entendí, perdón. Mira, que si cuando haces una traducción de un autor, logras convertirte también en un personaje más de aquella novela o de aquel escrito, y si sientes alguna nostalgia cuando ya concluyes y terminas la tarea. Sí, es decir, la literatura, eso se ha perdido tal vez en parte en los últimos años, pero hay gran parte de la literatura que depende de la construcción de personajes. Y digamos, una de las autoras, por no ir más lejos, que en este momento me interesa más, que ha venido mucho a Colombia, es Dulce María Cardoso. Y Dulce María Cardoso, una de las cosas que a mí me encantan de ella es que vuelve a un sentido clásico de la novela, donde la construcción del personaje es tal vez lo más importante, y los libros de ella podrían todas, y a veces lo son, todos ser el título podría ser el nombre del personaje principal o de uno de los personajes. Bartleby, del que hablé ahora hace poco, las primeras 15 páginas de Bartleby son describiendo personajes, y de repente el único que no describe y del que no sabemos mucho, y ahí empieza cierta modernidad, es Bartleby, pero después de que se habla de los personajes.
La última novela que yo leí, que es Eliet, y el subtítulo es La vida normal, es la vida de una mujer adulta, casada, con una hija, con muchas frustraciones en su vida que va a ir empezando a superar, pero es el retrato de una persona adentrándose en ella. Y yo terminé el libro hace 10 días y sigo con ese personaje. Sé que además es una saga, sé que va a aparecer después, sé que me quedé en el momento en el que ella está irritada con su vida y va a hacer un cambio, pero yo todavía no sé cuál, y sé que la autora logró por 300 páginas atraparme sobre una historia inacabada de un personaje que por lo menos va a ser 3 libros y que me dejó en el momento en el que ella necesita dejar su vida atrás, hacer ciertas locuras, empieza hasta a meterse una señora muy bien puesta y muy educada y con muchas limitaciones por la dictadura y con muchos miedos, empieza a meterse a Tinder. Y ahí termina la novela y me deja esperando qué va a hacer esa señora con su vida, así tenga que lanzar todo por la borda. Entonces hay personajes que se queda el nombre, que se quedan sus historias, que nos recuerdan a otros, y yo creo que algo que estamos buscando hoy en los libros es buscar personajes en los que nos veamos, en los que veamos nuestra vida, y que muchas veces estamos leyendo para encontrarnos, claro, nosotros, pero para encontrar otras personas con las que podamos continuar la conversación, y uno de los motivos para leer es buscar esos personajes. Buenas tardes. ¿El pueblo colombiano es buen lector o es mal lector? Y la respuesta que me des, ¿cómo se explica eso? Si es bueno o malo en la vida social, política, cultural, económica de Colombia. O sea, si Colombia en general tiene buenos editores. No, lector. Lector. Lectores. Lectores. No, yo creo que, digamos, cuando estoy aquí en Jericó, vuelvo a sentirse algo muy especial y en parte muy antioqueño y paisa, de un cultivo de la lectura muy especial, de personas que se pueden desplazar hasta aquí para este evento, y este evento para mí es un acto de fe, y tener tantas personas aquí para mí es algo que en otros lugares sería muy imposible. Eso no dice que haya muchos lectores, hay muy poquitos en porcentaje. Falta muchísimo trabajo en las escuelas, en la democratización de la lectura. No estamos en un país, y sobre todo en ciertas regiones muy olvidadas. Yo he estado yendo últimamente varias veces a La Guajira, me he quedado en una ranchería, depende de dónde pensemos, y Colombia es un país de profundas discontinuidades. Las ciudades colombianas son profundamente discontinuas. Yo ando por Bogotá y no tengo la sensación de estar en la misma ciudad cambiando de calles. Ando en una ruta de un bus y es como si pasara por muchas ciudades que casi nadie conoce. No hay equidad, no hay igualdad, no hay una continuidad. Hay todo tipo de historias locales y en muchos lugares lo que se lee realmente es mínimo. Por eso, digamos, hay todo un trabajo con la comunidad que es esencial, que va más allá de nuestras zonas de confort, y por eso a veces también es tan especial poder ir con algunos traductores, con algunos libros, a ciertos lugares y llevar la lectura más lejos. Ese es un desafío gigantesco que tenemos, y no podemos pedir otro país si no tenemos lectores más allá de nuestro círculo inmediato. Y también yo creo que terminaría diciendo que en Colombia leemos un poco en la dirección de lo que decía Héctor ahora. Si estamos en ambientes en los que alguien lee, con seguridad estaremos leyendo nosotros. El reto, más allá de decir si este es el país que queremos tener o no queremos tener, que lo queremos cambiar de muchas maneras, es si ese entorno en el que estamos, a ese entorno estamos llevando los libros que queremos leer, estamos
leyendo los libros entre todos, estamos conversando sobre esos libros, estamos pidiendo los libros que no tenemos, y creo que es un reto del lector y no tanto un reto de las editoriales y de la sociedad y del día, pero tenemos también que, pues, que hacer algo de nuestra parte. María Osorio en Babel me decía, un libro no es caro, y creo que nos quedamos en ese lugar común. Un libro vale lo mismo que vale una botella de cualquier licor. ¿Cuántas botellas de cualquier licor nos tomamos en un año? ¿Cuántos libros compramos en un año? Sí, digamos, yo me acuerdo ahorita que estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, una de las estrategias un poco locas de la feria para decir que tenía más visitantes era llegar a acuerdos con muchos y muchos colegios para que mandaran a los niños a caminar por la feria, pero eran niños que se familiarizaban con los libros, hacían un poco de relajo, pero no iban a comprar, no tenían capacidad de comprar y las actividades no estaban hechas para los niños. Entonces uno puede llenar una feria de personas y puede decir que hay números altísimos de público visitante, pero no se trata solo de los números, sino de qué se hace para que las personas que visitan de verdad lean y entiendan que en la lectura encuentran una forma de libertad y de esperanza. Muchas gracias.